Incluyente a nivel nacional, y vamos a agradecer que nos atienda. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero hoy el título excluyente de Clarín justamente es firmado por él. Los saludos desde La Rioja al periodista y reconocido a nivel nacional Daniel Santoro. Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, Eduardo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, usted ha sido ha tenido mucho protagonismo en el periodismo a nivel nacional, hablando de causas que involucraban a los riojanos en la década del 90. Eso no hay que olvidarse también, ¿no? Sí. El tema de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, por el que fue condenado el expresidente Carlos Menem, sí. Bueno, pero hoy usted ha dado a conocer y lo ha profundizado el fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a la presentación que ha hecho el gobernador Ricardo Quintela en relación al DNU. ¿Cuál es la lectura que usted hace en base a su experiencia, Daniel? O sea, primero que la Corte rechazó por unanimidad el recurso del gobernador Quintela por cuestiones técnicas, es decir, primero porque no hay una causa que haya hecho todo el trámite en la escalera de la justicia, sino que una presentación directa por lo que se llama competencia originaria de la Corte, que es los conflictos que presentan las provincias. Después la Corte dice que no opina sobre la cuestión de fondo, es decir, no dice si es constitucional o inconstitucional el mega DNU del presidente Javier Milei, sino que la rechaza por estas cuestiones técnicas. Después es importante que la rechazó por unanimidad, Eduardo, porque hasta ahora la Corte venía votando con la mayoría de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti votaba en contra o con un voto en disidencia. Acá el voto fue por unanimidad, y además se rechazó otro recurso que había presentado un abogado que maneja una de las listas del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, con el mismo criterio, es decir, que no había causa ni controversia desde la primera instancia, que no hay que opinar porque sí, si un decreto o una ley es inconstitucional, y por lo tanto rechazó esto. Ahora, esto es importante desde el punto de vista político, saliendo de lo jurídico, Eduardo, porque le da tiempo al gobierno de Javier Milei para negociar, digamos, la vida política de su DNU, después de que el Senado rechazó su DNU el mes pasado, y ahora queda la instancia de la Cámara de Diputados. Es decir, esto le da oxígeno político, le da tiempo para ver si de alguna forma o no se despide la Cámara de Diputados, o se reforma el DNU con leyes espejo, como proponían varios legisladores de la Unión Cívica Radical. Bueno, lo cierto es que le da un tiempo sin que la Corte decida sobre la cuestión de fondo, ¿no? Sí, lo que nos sorprende a nosotros es la liviandad de la presentación. Ahora usted me puede corregir porque usted está permanentemente en contacto con el tema de los fallos. Porque uno mira, y de acuerdo a lo que lee, que tenía varios lugares flacos la presentación, y teniendo en cuenta que uno de los abogados del gobierno de La Rioja era el doctor Raúl Ferreira, que entendemos que de presentaciones sabe, también está asesorado por Zaffaroni, por el ex senador Jorge Raúl Lloma y demás. ¿A usted lo sorprendió esta liviandad que tenía la presentación? Claro, primero una explicación para tu audiencia. Sí. Es decir, hay diferentes estudios de abogados, hay abogados que se dedican a defender clientes en las cuestiones penales, ¿no? Hay abogados especializados en temas de contrabando, en temas de evasión de impuestos, y hay abogados especializados en el tema de la Corte. Por eso es que los abogados que sí siguen el día a día de la Corte se hubiesen dado cuenta que en vez de apurarse y presentar el primer recurso apelando el tema de la competencia originaria, hubiese sido necesario primero hacer una denuncia en un juez federal de La Rioja, que decide el juez federal de La Rioja, después apelar a la Cámara Federal
creo que La Rioja no tiene Cámara Federal propia, ¿no? No, va a Córdoba. Va a Córdoba, la Cámara Federal de la Córdoba, y después casación y después lo de la Corte. Digamos, ese mundillo de abogados ultra especializados hubiesen recomendado esta vía y no apurarse para ser los primeros, ¿no? Y en esta unanimidad, ya lo llevo al plano político porque también lo tocó. Mire, yo tengo en mi mano, si estamos recordando, una tapa de Clarín del jueves 12 de enero del 2023, que la foto era lo que había autorizado el propio gobernador Ricardo Quintela, colocar el rostro de cada uno de los jueces en la puerta de Casa de Gobierno para hacer un escrache. ¿Puede ser respuesta también a eso? En teoría, obviamente, no. Lo que hay que responder son los argumentos jurídicos, que es lo que señalábamos recién. Ahora, los jueces, Eduardo, son seres humanos, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de payasadas, digamos, que lo que hacen es dificultar el diálogo institucional, no es gratuito, ¿no? Y eso, en el fondo, el ánimo de cualquier ser humano se vería golpeado, ¿no? Obviamente el gobernador Quintela tiene todo el derecho a protestar, a reclamar, pero por la vía institucional, no escrachando, que es un método totalmente repudiable en una democracia, ¿no? Porque esto también deja abierta la posibilidad que le suceda lo mismo en otras presentaciones, porque Ricardo Quintela, digamos, es, entiendo, el gobernador que más presentaciones ha hecho por todo, ha hecho por el transporte, etcétera, por el tema del FONI, del incentivo docente, o sea, deja algún interrogante de lo que pueda pasar con esos fallos. Sí, lo deja, y aparte hay que recordar que también el gobernador fue el que apoyó la polémica decisión del expresidente Alberto Fernández de quitarle fondos de la participación a la ciudad de Buenos Aires y se los dio al gobernador Kicillof. Y en ese momento el argumento era que la Corte no puede entrar en temas políticos, ¿no? Bueno, ahora al revés, ese tipo de contradicciones creo que pesan más que los escraches en el ánimo de los jueces supremos. Por último, y le agradezco muchísimo el tiempo, ¿cuál es su opinión en relación a la propuesta que ha hecho el presidente de nuevos 2 integrantes de la Corte Suprema, entre ellos Lijo? El Lijo es un juez muy polémico. Yo creo que el voto de Lorenzetti tendría alguna explicación con este tema, que Lorenzetti es uno de los padrinos, entre comillas, de la postulación. El Lijo no tiene una trayectoria académica ni judicial. Generalmente los jueces que llegan a la Corte, que juegan a casación, han sido jueces o fiscales de primera instancia, de segunda instancia y demás, o son profesores en el derecho constitucional como Rosati, o en derecho administrativo como Lorenzetti o Rosenberg, otro especialista en derecho constitucional, digamos. Está saltando y yo creo que eso tiene que ver más con en mi opinión, con una propuesta de Karina Milei, que tiene mucho poder dentro del gobierno, y no con el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, porque obviamente lo que ha hecho fue ponerse en una cantidad enorme de sectores de la academia, del derecho, en contra de la postulación del Lijo, ¿no? No así la de García Mansilla, que también es un constitucionalista muy respetado, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Pero bueno, yo creo que lo de García Mansilla tiene que ver con su posición en contra de la ley del aborto, y es un hombre que viene de formación de las universidades, la Universidad de El Salvador, que es una universidad jesuita como el Papa Francisco, y la Universidad Austral, que es una universidad que responde al Opus Dei, ¿no? Sí, y con esto ya no lo molesto más. ¿Tiene escrito algún libro? ¿Está preparando algún libro? Porque veo allí en su cuenta de X, Daniel Santoro, la batalla final de Cristina, como, digamos, como foto de perfil. Sí, tengo ahí varios proyectos que para no alertar a la competencia, sí. no los anuncio, pero yo tengo 10 libros de investigación periodística ya publicados, ¿no? Los 2 más vendidos fueron Ventas de Armas, Hombre de Menem, ya cuando hacía referencia a ese tema, y el otro que más vendí se llama Nisman debe morir, que es un libro hecho a un año después del crimen del fiscal de la AMIA, y después lo demás son sobre casos de corrupción, y en este último
lo que hice fue explicar toda la estrategia judicial de Cristina, que agotó 4 años del gobierno del Frente de Todos, presionando jueces, insultando jueces, proponiendo un juicio político a los miembros de la Corte, proponiendo un juicio político a el jefe de los fiscales federales, también instando a que nos quieran meter presa a los periodistas y demás, y no consiguió nada porque obviamente terminó con una condena a 6 años de prisión en la causa vialidad, y tiene otros 5 juicios orales en marcha, con un panorama realmente muy complicado, pese a que destruyó parte de las instituciones y de la forma en que actuó, porque acá voy a decir una cosa, sí. Carlos Menem, Eduardo, no jugaba sucio como con Cristina. Había presiones también, obviamente, como en todo gobierno, sobre los jueces, sobre los periodistas, pero no a este nivel de escrachar, de hacer una marcha, 6 marchas en contra de la Corte que ha mandado a hacer Cristina Kirchner, ¿no? En eso el expresidente tenía realmente tenía códigos en la forma de respetar su derecho a defenderse, ¿no? En las causas judiciales que tuvo. Cristina lo que ha hecho es, obviamente, meter en el barro a todo aquel que la haya investigado, condenado, procesado o hecho una medida de prueba, ¿no? Bueno, Daniel Santoro, le agradezco muchísimo el diálogo con la provincia de La Rioja. Era muy importante conocer su opinión en relación a este hecho que, bueno, es tapa en estos momentos del diario Clarín. Muchas gracias y que pase buenas tardes. Igualmente, Eduardo, un abrazo a usted. Hasta luego. Daniel Santoro, que es el editor judicial de Clarín, en los micrófonos de la multiplataforma en la tarde del inspector. 18:13 minutos. A esta hora se informa por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación lo siguiente. Enviamos al Congreso un paquete de 4 proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Argentina. Esta iniciativa incluye la creación de una nueva ley antimafias, la expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos y modificaciones en la legislación actual sobre reiterancia delictiva y legítima defensa. El proyecto de ley antimafia se centra en sancionar con severidad a los integrantes de organizaciones criminales y se introducen también zonas especiales de investigación para agilizar la respuesta del Estado. El nuevo registro de datos genéticos permitirá ampliar la capacidad de las autoridades para resolver crímenes. Las modificaciones en la definición de reiterancia, atentado a la autoridad y en las normas de legítima defensa buscan proteger tanto a las víctimas de los delitos como a los agentes del orden que actúan en defensa propia o en su cumplimiento de su deber. Esta reforma, dice el Ministerio de Seguridad, integral de seguridad, busca que en cada pueblo, localidad, ciudad, provincia argentina, la seguridad sea la normal. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que las hace, las paga, y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara. Reiteramos, el gobierno argentino ha presentado ante el Congreso la reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado. Ley antimafias, Registro Nacional de Datos Genéticos, reiterancia y modificación en condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa. 18:15, ya continuamos en esta edición de Hoy el Inspector, edición Premium. Daniel Santoro, y en instantes otra noticia con gran impacto a nivel de nuestro país. Más de 80 empresas riojanas